Entonces, calcular fecha del próximo aniversario. Recuerden que aniversario obviamente lo mencionamos por un tema quizás de marketing o por ahí por un tema de posicionamiento en YouTube, que se busca más que por ahí que evento, efemérides, ¿sí? Obviamente aniversario es más común. Entonces, pero la idea básicamente acá es buscar a partir de una fecha inicial, ¿sí? ¿Cuál sería la fecha posterior a un año de un evento en función de la fecha actual, ¿sí? Es decir, si ya pasó para el próximo año o si todavía no pasó y está más cerca el próximo aniversario de la fecha original, ¿sí? Entonces, tenemos inicialmente una fecha de nacimiento, en este caso vamos a ver cumpleaños, aniversarios, ¿sí? O fecha de justamente acontecimiento del cumpleaños de una persona, de la edad. Tenemos distintas fechas de nacimiento, ¿sí? La columna B dice fecha actual, pero acá yo tengo una fecha específica, pero podría también ser reemplazado por la función hoy, ¿sí? Yo acá podría poner directamente hoy, fíjense, y me va a decir obviamente el día de hoy, 16 de agosto del 24, ¿sí? Y esta parte, ¿sí? De la forma, digamos, la referencia a hoy también se puede aplicar dentro de la sintaxis que vamos a ver, ¿sí? Entonces, tienen tres opciones. O copian una fórmula, perdón, una fecha arbitraria como fecha actual, que ustedes quieran calcular a partir de un momento dado, o ponen la función hoy para que siempre les calcule sobre el día nuevo. Recuerden que obviamente en ese caso va a ser dinámico y se va a ir actualizando los próximos aniversarios en función de la fecha de hoy. O simplemente ponen la fecha de hoy pero conformada como fecha. Entonces eso no va a cambiar y ya les va a quedar para esa fecha, ¿sí? Son las opciones que tienen para esta columna. En este caso yo para el video puse una fecha arbitraria como fecha actual, una fecha del mes pasado, ¿sí? El 10 de julio. Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular el próximo aniversario con una fecha de nacimiento y una fecha actual? ¿Sí? O sea, la idea básica de acá es decir, bueno, perfecto, a partir de la fecha de nacimiento tenemos una fecha actual y si ya pasó, ¿sí? Obviamente no respecto al año, pero si ya pasó el mes y el día respecto a esa fecha original, entonces sería para el próximo año, ¿sí? Si no pasó, sería este mismo año, ¿sí? Esa sería un poco la lógica de qué fecha necesitamos calcular para el próximo aniversario. Obviamente que el próximo aniversario va a ser el mismo mes y día, ¿sí? De la fecha de nacimiento. Lo único que va a cambiar obviamente es el año por ser obviamente el próximo aniversario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Fíjense, vamos a combinar. Bueno, en realidad lo primero que vamos a hacer una aplicación de la función si fecha, ¿sí? Como vimos anteriormente. Recuerden que obviamente no les ayuda a los argumentos, como les decía, por ser una función oculta o desactualizada. Pero que sigue obviamente dando sus resultados. Entonces, si fecha, fíjense, colocamos primero la fecha más antigua, ¿sí? Recuerden siempre primero la fecha más antigua, siguiente la fecha más actual, ¿sí? Y en este caso, obviamente, como que lo que queremos es el próximo aniversario, lo que nos interesa va a ser el año, ¿sí? Entonces esto nos va a devolver obviamente la diferencia en años completos entre la fecha de nacimiento y la fecha actual, ¿sí? O la fecha que especifiquemos acá. Arrastramos hacia abajo. Y fíjense que tenemos 56 años para el primer caso, 53, 42, 36, 33 años, ¿sí? Es la diferencia entre el año de nacimiento y el año de la fecha actual que nosotros queremos calcular. Bien, bueno, como nosotros queremos calcular el próximo aniversario, ¿sí? El próximo aniversario, ¿qué sería respecto a este valor? Sería un año más, ¿sí? Sería un más 1. Entonces lo que vamos a hacer es, a la misma ecuación de la función si fecha, le vamos a agregar un más 1 al final. Obviamente esto lo convertimos a formato general porque no queremos una codificación de fecha, sino de número. Y vamos a tener un valor más allá de la cantidad total de años entre las diferencias de las dos fechas, ¿sí? Bien. Pero ¿qué sucede? Esto está expresado en años, ¿sí? Y ahora nosotros empezamos a desglosar más minuciosamente qué relación tiene la diferencia entre días y meses de la fecha de nacimiento y la fecha actual. Porque ya tenemos la diferencia entre años. Pero yo quiero ahora empezar a trabajar sobre los meses. Entonces, ¿cómo podemos convertir esto a una relación de mes? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente a toda esta sintaxis vamos a englobarla, ¿sí? En una ecuación de multiplicación por 12. ¿Por qué? Porque obviamente en un año hay 12 meses. Entonces estamos haciendo una conversión anual a mensual, ¿sí? Bien, pasamos, esto está todo en fechas, disculpen, vamos a pasar todo a general así, ahí está. Arrastramos hacia abajo y ahí lo que tenemos es la cantidad de meses totales más un año más de meses. O sea, en realidad tenemos la diferencia total de meses entre la fecha de nacimiento y la fecha actual más 12 meses que son la representación de ese año que le colocamos en el paso 2, ¿sí? Entonces tendríamos 684, ¿sí? Y si le restamos 12 tenemos la diferencia de meses entre ambas fechas originales. ¿Me siguen? Bueno, entonces
¿Cómo sería ahora el próximo paso? Sí, si ya tenemos la diferencia mensuales totales. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a englobar esa fórmula. Yo voy a hacer una cosa. Voy a copiar la sintaxis anterior. Así vamos haciendo más rápido. ¿Sí? Ahí estamos. Si fecha... Disculpe, quiero ver una cosa. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer a esto es... Vamos a decirle lo siguiente. Vamos a aplicar la función fecha mes. ¿Sí? Que básicamente lo que hace es... Acá nos explica, devuelve, fíjense que también nos explica, ven, que la función si fecha ni siquiera nos explica qué hace porque es una función que está obviamente desactualizada. Nos explica qué hace. La función fecha mes devuelve el número de serie, ¿sí? Número de serie, recuerden, porque las fechas son todas en una codificación numérica de series, ¿sí? Vamos a ver esto rápidamente por si aún no lo conoce. Si yo coloco acá en cualquier celda, 1 de enero del 1900 y lo coloco a formato general, me devuelve un 1. ¿Por qué? Porque Excel codifica todas las fechas, ¿sí? A una numeración secuencial donde el número 1 equivale al 1 de enero de 1900. El 2 de enero, 3 de enero va subiendo el número, ¿sí? Entonces yo coloco acá cualquier fecha, por ejemplo, por decir algo, ¿no? 12 de agosto del 2023 y lo paso a formato general, me devuelve un número secuencial. ¿Qué significa este 45.150? Que pasaron 45.150 días desde el 1 de enero de 1900, ¿sí? Recuerden, las fechas tienen una consideración secuencial. Bueno, entonces, volvemos acá a lo que vimos antes. Fecha mes, ¿sí? Fecha mes devuelve el número de serie, ¿sí? De esa fecha que les mencionaba, que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. Entonces, si yo coloco fecha mes y le coloco como fecha inicial la fecha de nacimiento, ¿sí? Y la cantidad de meses que quiero posteriores a esa fecha inicial, le coloco la referencia de esta fórmula, esto específicamente lo que me va a devolver es justamente una fecha, porque fecha mes convierte, obviamente devuelve el número de serie, pero si yo lo convierto a una fecha, me va a devolver cuál es la fecha del próximo aniversario. ¿Ven? Fíjense. En este caso, 7 de agosto del 67 nació esta persona, estamos a 10 de julio, con lo cual todavía no llegamos a ese aniversario, entonces el próximo aniversario va a ser el 7 de agosto de este mismo año, del mismo año de la fecha actual, ¿sí? En cambio, por ejemplo, déjenme ver si hay uno acá, fíjense, acá tenemos 6 de octubre del 87, la fecha actual es 10 de julio del 24, ¿sí? ¿Qué sucede? El 6 de octubre todavía no pasó, ¿sí? Entonces... no, perdón, en este caso es lo mismo, sí, es posterior, disculpen, es lo mismo que en este caso. Como todavía no pasó la fecha actual de la fecha de nacimiento, en cuanto a mes y día, entonces es ese mismo año. Ahora bien, si en el caso de la fecha de nacimiento que sea, digamos, menor a la fecha actual, significa que todavía no pasó. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Perdón, que ya la fecha actual ya pasamos de ese aniversario ese año, perdón. Entonces, pasamos al año que viene, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Fíjense, 15 de marzo, 10 de julio, ya pasó el 15 de marzo. Entonces ya para el aniversario de esa persona va a ser en el 2025, el 15 de marzo. ¿Me siguen? En cambio, para los casos donde la fecha actual es anterior, ¿sí? Ya pasó. Entonces, perdón, todavía no pasó. Entonces va a ser ese mismo año, ¿sí? Esa sería la lógica de cómo hacer esta aplicación. Me perdí el paso 3 al 4. Emanuel, bienvenido. Mira, el paso 3 al paso 4. El paso 3 tenemos la cantidad de meses totales más un año expresado en meses de la diferencia entre las dos fechas, ¿sí? ¿Eso lo comprendés? O sea, tenemos fecha de nacimiento hasta fecha actual, son 684 días totales más un año, ¿sí? O sea, ahora, para que se entienda, la cantidad de días totales entre estas dos fechas es este valor menos 12, ¿sí? Porque recordad que en el paso 2 incorporamos un año adicional, ¿sí? Porque nos interesa el próximo aniversario. Entonces, 672 días sería la diferencia exacta entre estas dos fechas, ¿sí? Ahora, le agregamos un año más expresado en meses, que sería más 12, nos devuelve 684. Y eso es lo que estamos calculando en el paso 3, ¿sí? Hasta ahí va. Ahora bien, el paso 4, lo que hacemos con esa cantidad de meses totales es que ya está expresando el próximo aniversario, ¿se entiende? Porque estamos más un año. Aplicamos la función, la función fecha mes, ¿sí? Donde la función fecha mes, ¿qué explica? Vamos a ver de nuevo la explicación. Devuelve el número de serie, ¿sí? De la fecha, que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial,
¿sí? Entonces, partiendo de la fecha inicial, que es la fecha de nacimiento, fíjate, fecha inicial A2, ¿sí? La fecha de nacimiento, meses posteriores, ¿sí? Porque es positivo el valor, si no, si pusiéramos un valor negativo acá estamos restando para atrás, pero nosotros queremos saber para adelante, estamos añadiendo a la fecha de nacimiento, ¿sí? Exactamente la cantidad de días totales que estaría justo cayendo en el próximo aniversario. ¿Me seguís? Porque lo que agregamos en el paso 2 es un año más expresado en meses. ¿Se entiende? Entonces acá lo que tenemos es la fecha inicial más la cantidad total de días que va a caer justo en la fecha del próximo aniversario de esa persona. Y o casualidad que justamente como estamos calculando días totales, meses totales expresados en días, entonces lo que va a suceder es que me va a agregar, me va a calcular si justamente corresponde o no pasarse o no de ese umbral donde es ese año o el año anterior. No sé si se entiende. Fíjate, por ejemplo, 7 de agosto al 10 de julio, ¿sí? Esto da 7 de agosto. Nos quedamos con el 7 de agosto, ¿por qué? Porque todavía, fíjate, ya pasó. Entonces va a ser, perdón, todavía no pasó, estamos en julio, entonces va a ser este año el aniversario. En este caso, 15 de marzo, estamos al 10 de julio, ya pasó para este año, entonces pasa para el 2025, ¿sí? En este caso tenemos 22 de enero del 82, 22 de enero, ¿sí? Estamos a julio, para este año ya pasó, entonces va a pasar para el año que viene, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, entonces la idea es esa. Combinamos fecha-mes, ¿sí? Con si fecha, justamente expresado en años, para la diferencia de años, y luego lo convertimos con la conversión de 12 a días, perdón, a meses, ¿no? Y esa sería la cantidad total expresado en meses. Si yo dije días, acá esto es meses, perdón, es meses, no días, ¿sí? Bueno, si había dicho meses, dije días, ¿no? Estos meses, perdón, me mareo un poco, estos meses, porque es por 12, hicimos la conversión a meses. Entonces avanzamos 684 meses respecto a la fecha original, ¿sí? Entonces esto lo podemos copiar acá, ¿sí? Lo pegamos, arrastramos y tenemos obviamente el mismo resultado. Si podemos hacer alguna comprobación más si quieren, por ejemplo, podríamos colocar, a ver, este caso, abril a julio ya pasó, entonces pasa para el año que viene, para el 2025, ¿ven? Por ejemplo, vamos a poner en vez de abril, vamos a poner por ejemplo el 11, sería que todavía no pasó, acá debería decir 11 del 11 del 24, ahí está, ¿ven? O sea, lo que hace es justamente analizar si tiene que hacer la conversión para el año que viene o no, en función de ese cálculo que le dimos interno con la función si fecha, partiendo de la fecha de nacimiento.